Hola, ¿qué tal? Amigos de la Cinestación, bienvenidos a otra entrevista. Hoy tenemos un invitado muy especial. Estamos con Darín Carones, cineasta peruana y actriz que hace poco tuvo una aparición especial en la super serie exitosa de Apple TV Pluribus del director de Breaking Bad. Bienvenida, Darinka. Hola, ¿cómo están? Bueno, primero quería empezar felicitarte. Quería empezar felicitándote porque, primero porque estaba viendo un poco sobre lo que has hecho y es muy genial que seas un artista en diferentes áreas, ¿no? No solo como actriz, sino también al arte plástico en sí y también al cine. Felicitarte por eso. Y segundo, felicitarte porque justamente salieron las nominaciones a los Globos de Oro y Pluribus tiene nominaciones, así que felicidades por eso. Vamos bien, vamos bien. Y nada, hace justo antes de empezar la entrevista, te conté un poco sobre dónde era y todo, pero ahora, me gustaría que nos puedas contar un poco de ti. Eres peruana, llevas años viviendo en Estados Unidos. ¿Cuál es tu historia? Un poquito, si nos podrías contar. Sí, pues llevo ya viviendo unos quizás 9 años en Estados Unidos. Hice un poco de la secundaria en Perú y luego acá lo terminé y luego hice universidad. Pero ha sido un camino total, una ruta total, como migrante, adaptarme y todo ese proceso. Creo que ayudó también bastante a verme como artista o poder entenderme un poco más también como persona de por sí. Y, y sí, aquí estamos. Estoy entre Perú, entre acá a Estados Unidos, pero también vuelvo a Perú. Y sí. Y allá en la secundaria, la estudiaste en San Juan de Miraflores, o en otro distrito. Eh, Era como en una de las escuelas cercas, Clilce, que Ah, queda ok. en Camino del Inca. ¿Pero tú vivías por San Juan de Miraflores? Sí, sí, Ah, no, y toda mi vida crecí en San Juan de Miraflores, que también, o sea, para mí, mm, no sé cómo llamarlo, como barrio, casita claro. donde vivo, es muy especial. Hay tantas memorias, tantos recuerdos, eh, cositas tan simples como que inclusive estando en Estados Unidos siempre extraño el poder irme a la esquina y comprarme mi emoliente, mi arroz con leche, Claro, un tan anticucho. memorable. Sí, eso no hay. Y exactamente, ¿cómo fue la decisión total de irte a vivir allá? O sea, ¿cómo fue ese momento en el que fuiste a Estados Unidos? Sí, pues mis papás ya estaban acá, entonces se pudo facilitar por eso. Pero yo en Perú fui criada por mi abuela, entonces eh, tuve que dejar mi vida en Perú con mis amistades y pues como 14 años de mi vida que tuve que parar por un momento y empezar acá en Estados Unidos. Eh, sí, son muchas cosas honestamente, pero creo que pensando todo lo que me ha pasado ya como un poco más adulta, eh, creo que fue una buena decisión. Y gracias a mis papás estoy acá y he podido lograr todo. Sí. Eso, hace rato, la forma en cómo dijiste de que, o sea, como que con un poquito de dolor diciendo que habías dejado a tu familia, a tu abuela, y justamente eso es algo que y hace poco hablamos con unos amigos de que sobre todo a los latinos nos cuesta mucho dejar la familia, ¿no? Somos muy apegados porque conoces gente de otro lado que, sí, normal, yo a los 20 ya estaba en otro lugar, no pasa nada, pero a nosotros no nos cuesta salir y cuando emigras, o sea, vas a otro lugar, duele bastante o te choca mucho y siempre estás extrañando, ¿no? Sí, es algo que imagino que tú habrás no solo sentido, sino también lo habrás compartido con otros latinos de allá, ¿no? Sí, hay mucho de ese sentimiento, es súper compartido acá específicamente. Y es muy interesante porque mediante el arte se puede transmitir de distintas maneras, mediante creando historias con relación a ese sentimiento, pinturas, obras de cerámica, exhibiciones. Eh, Creo que poder encontrar una comunidad acá de personas que compartimos ese mismo sentimiento ha sido lo más bonito también, porque me hace sentir menos sola en ese Claro. proceso de adaptación. Y es difícil. Sí, a mí me costó mucho, me costó muchísimo estar acá y adaptarme. Y bueno, pero bueno. Estamos aquí, estamos aquí. Vamos Y aquí.
Un poquito de ese sentimiento quizá también lo comparte tu personaje de Pluribus, ¿no? Kusimayu, ¿no? Que es una adolescente peruana. Y eso es lo más bonito porque cuando yo escuché eh, que tú habías salido en esa serie, no imaginé primero que era un personaje que realmente era peruano. Creí simplemente una actriz interpretando a un personaje normal, pero luego es un personaje peruano y eso es muy inflapecho, ¿no? Orgullo peruano, de verdad, que se represente nuestra cultura, ¿no? Quisiera preguntarte cómo, o sea, además de ese sentimiento que te comenté que también tiene tu personaje, ¿cómo así llegó este papel a tu vida? En qué etapa? ¿Cómo fue? Bueno, es tan simple como audicioné. Hice una audición eh, y no lo pensé mucho. Y creo que eso ayudó bastante. A veces cuando pienso mucho algo, termino dudándolo. En esta oportunidad decidí hacerlo. Es como que me sentía tan motivada, inclusive para un rol actoral, el cual yo no tengo experiencia profesional realmente. Yo he hecho más dirección, eh, diseño de arte, cámara, pero actuación es otro mundo. Sin embargo, tampoco es tan distinto al mundo del cine porque realmente es, o sea, hay demasiados encuentros, similitudes. Tenía una idea, o sea, lo más cercano que es gracioso porque yo como directora soy la que ve los castings, la que trata de elegir al actor y también lo que es dirección de actores. Entonces, yo me concentraba bastante en eso. Sin embargo, en este rol, yo siempre he creído que un artista es capaz de poder capturar los mini detalles de cómo el ser humano se expresa, Claro. detalles de la vida, diferentes tipos de, bueno, expresiones de por sí, que ayuda bastante en lo que es la actuación. Entonces sentía que podía hacerlo y creo que eso fue como, literalmente eso fue lo que hizo que pueda aplicar porque era algo que me retaba y dije, hagámoslo. Y sí. Y se dio. Y en ese Y se momento dio. te llamaron para, o sea, hiciste la audición por internet y todo, y cuando ya te escogieron y todo, en qué lugar grabaron? Grabamos, lo que han visto, grabamos en España, que es la escena Sí. donde estamos comiendo, que no sé si se Ok. dieron cuenta, pero yo estaba comiendo pachamanca. También era como temático un poco a donde cada personaje viene. Y también lo damos en Nueva México, que bueno, ya conocerán, es como la base realmente de las series de Vince. Sí, me encanta que normalmente cuando hablas de Perú se habla de ceviche, pero ahora se habla de pachamanca. Creo que es un plato que no se menciona mucho cuando tú hablas de Perú en el extranjero, y eso es genial. Así que, Claro, sí, y queríamos hacerlo, fue un trabajo colaborativo para esa escena, realmente entender lo que el personaje, eh, siendo un personaje, bueno, Kusimayo tiene su historia, pero que sea relacionado a la cultura. Entonces, Pachamanca fue increíble, inclusive la chef era, si no me equivoco, ecuatoriana. Entonces, ella tenía una idea más clara realmente y nos dieron, bueno, nos pusieron en el platito, papa morada, chotlito, andino, peruano, que hace una gran diferencia. mm. Eh, y cada vez que le dábamos la escena, tenían que retocar el plato, añadirle la papita. Entonces, de verdad son muchos detalles y muy feliz de poder ver eso representado en un plato tan perfecto, histórico. Sí, eso que dices Y me rico. encanta. Es rico, ¿no? Porque es como que en un plato está todo el Perú, porque no solo está las personas que lo han hecho, la historia, cómo surgió ese plato, las personas que lo prueban y las que lo siguen haciendo, y que el hecho de que una ecuatoriana haga este plato también y todo, es genial, ¿no? Me imagino cómo te habrás sentido en ese momento. Y, No, Danica, sí, muchas sí, emociones. muchas emociones. Danica, tengo que preguntarte esto porque yo realmente, yo quería hacer esa entrevista porque yo soy muy fan de Vince, muy fan de Vince. Breaking Bad y sobre todo Better Call Saul, para mí han marcado mi vida. Las vi en pandemia y fue muy, muy increíble. Y quería preguntarte, ¿cómo ha sido esta experiencia de trabajar con Vince? Así, ¿cómo que nos puedes contar algo de él? ¿Cómo ha sido trabajar? ¿Cómo es? De repente un poco. Y él es un gran director, o sea, realmente yo me siento muy afortunada de poder haber estado en el mismo espacio
de él, pero también un espacio de trabajo, un espacio de arte, de mucho enfoque a la historia, al guión y obviamente del lado de Vince a la dirección de actores. Con él, obviamente, no, obviamente, al conocerlo, súper nerviosa. Yo cuando me pongo nerviosa, es como que me olvido el inglés, que es lo peor, y es como, "Ah". Pero él es súper amable y él, es muy abierto a escuchar al actor detrás del personaje y no solamente con relación a lo actoral, pero también cómo ha estado tu día, cosas así. Lo cual hace una gran diferencia porque obviamente muchos nos podemos intimidar con alguien como él. Eh, pero él es muy, como dicen, o sea, para mí me pareció su forma de expresar muy gentil y humilde. Entonces, estoy muy agradecida de eso. Vince fue a mi misma universidad. Entonces, eso era algo que yo quería, como hablarle, decirle, porque justo cuando estábamos grabando, yo estaba en mi último año. Estaba haciendo mi tesis, estaba como loca. Y dije, lo voy a contar a Vince que estoy haciendo este proyecto. Y es muy especial porque obviamente está esta emoción de trabajar juntos, pero también luego hay como este mini orgullo de venir de la misma universidad, eh, que nosotros, bueno, llamamos cuando uno se gradúa, que somos alumni. Ajá. Ah, entonces es como compartir eso con Vince también es muy especial y decirle, oh, yo también bueno, estoy en NYU. Realmente lo que quería eran sus vibras. Creo que con eso está como Claro. una canción, algo así. Pero pues sí, eso por ejemplo fue un momento bonito que pude compartir con él. En eso, para tu tesis estabas haciendo tu suyo, el cortometraje u otro proyecto. Sí, ¿Le llegaste a hablar de eso? sí le llegué a hablar del proyecto muy nerviosamente, de verdad que cada vez que pienso en, es como que siempre, debí decir eso, pero son interacciones y él es, o sea, muy, muy contento de que pueda escuchar lo que estaba haciendo y me encantaría que lo pueda ver también cuando termine. Cuando termine, sí. Un poquito más adelante vamos a hablar de tu estudio, porque sí me encantaría hablar sobre esa etapa cineasta tuya. Quería preguntarte si es que conociste algún otro peruano en algún parte del staff. ¿Sí, habían o no? Mis compañeras, eh, bueno, las que hacen mi familia, Ok. Jennifer y Elena. Jennifer es boliviana, Elena es peruana colombiana. Ah, ok. Con ella tuve la mayor cercanía de por sí, bueno, totalmente la mayor cercanía. Somos como realmente familia de por sí a este No, qué punto. bonito. Nos paramos comunicando y creo que en todo este proceso hemos podido entre nosotras como conversar bien lo que estamos haciendo, porque obviamente un trabajo actoral, pero también uno de representación y queríamos hacerlo bien. Claro, qué genial. Yo tenía mucha expectativa por ver Pluribus porque no es que no le tenía fe a Bean, sino que en mi mente está Breaking Bad. ¿Tú has visto las series? ¿Llegaste a verlas? ¿Has visto después o antes? Tuve que ponerme al día, sí, Tuviste que ponerte al día. definitivamente tuve que ponerme al día. Sí. Y bueno, acá por ejemplo en Latinoamérica el impacto de, al menos de Breaking Bad es muy fuerte, es muy, yo que te lo digo desde este lado, desde que estar en el medio del cine, sí es muy fuerte el impacto. Y ya para cerrar esta parte de Pluribus, ¿cuál crees que en este camino de poder interpretar, de conocer a tantos actores reconocidos, de trabajar con ellos, cuál ha sido el reto más grande de tu personaje o de esta etapa? El reto más grande, lo que más te costó de repente. Yo soy alguien que siempre estoy como que empujándome bastante. Entonces, para mí era un reto como sentirme súper, digamos, con mucha confianza, ¿no? Y creo que eso importa mucho cuando uno es actor, tienes que tener la confianza de lo que estás haciendo. Y en mi caso, o sea, yo hago esto con todo el tipo de arte que hago, pero siempre soy, quizás debía haber hecho, no. Pero creo que algo que aprendí también,
trabajando con actores capos totales, fue que realmente sobrepensarlo mucho, mucho, mucho no ayuda. Y Sí, sentir esa confianza realmente es buenísimo y ayuda en la interpretación y a uno sentirse mejor después de actuar. Eso creo que fue un gran reto, especialmente porque yo no tenía mucha experiencia y me sentí intimidada, pero al mismo tiempo, y qué bueno que lo pude hacer a tiempo, pude desenvolverme bien y dejar como eso, pensamiento al lado al momento de actuar y eso ayudó bastante. Eh, un reto total, sí. re- gracias por ese consejo, Darinka. Creo que a mí, por ejemplo, me está ayudando mucho eso de no sobrepensar y actuar de frente. Y creo que a muchos también nos va a ayudar bastante. Quería preguntarte si, ¿qué tan al tanto estás tú de lo que pasa en Perú? Ujú, O de las cosas que se hacen, o de los programas que salen, o por ejemplo de las películas peruanas. ¿Has visto alguna ujú. última película peruana? No sé si se estrenarán allá o en alguna plataforma. Sí, estuve en Perú hace unas semanas Ah, inclusive. ahorita, ya, hace Sí, sí, poco. estuve hace, usamos diciembre, me fui como a comienzos de noviembre. Ok. Estuve varios meses. Pero sí, yo soy fan del cine peruano. Última película que vi fue Raíz, con Mm, Nelly, una de las actrices, Nelly Guaita, que también actúa en mi corto. Entonces, al verla, y estaba como internamente, ¡ah, Nelly! Me gustan mucho los documentales. Runasimi, me encanta, buenísimo. hermoso. Me gusta mucho Días de Santiago. Mm, También soy muy fanática de los cortos. Eh, por lo mismo que en la universidad nos empujan a hacer cortos porque empezamos así. ajá, He tenido que ver muchísimos. Y hay un corto peruano que se llama Ovejas y Lobos, de director Alex Cárdenas, ok. que es mi corto favorito eterno. Y se lo Ah, puedo recomendar a todos ustedes. Es muy bueno el corto. Creo que también he estado en varios festivales, muchos. Y en Lima, creo que también en el Festival de Lima. Pero me gusta mucho la longitud, obviamente, de un cortometraje, que es como menos a, menor a 16 minutos, donde la historia es como comprimida, pero como director o como escritor hay que ser muy inteligente al ver cómo se comprime la historia, ¿no? Y que claro. no parezca una película hecha en 10 minutos, pero que como Exacto. que se desenvuelve. Y creo que es un arte muy bonito y me gustan mucho los cortometrajes eh, y los documentales. Documentales, cortometrajes también, de todo. Qué genial, y justo ahora hablando de estos cortometrajes, bueno, voy a anotar la recomendación que has hecho. Y hablando de los cortometrajes, lo último que hiciste fue Tusui, o Tusui, que es un Mm. cortometraje sobre las mujeres danzantes del zapateo andino, ¿no? Y que lo hiciste justamente como parte de tu tesis de la universidad. Y quisiera saber, o sea, ya he visto que ya se ha grabado, has hecho un montón de cosas, pero ¿cuándo ya lo has lanzado a festivales? ¿Todavía no? ¿Estás en espera? ¿Cuándo de repente lo vas a estrenar en otro momento? Y si también nos puedes contar un poco cómo así te inspiraste para abordar esta temática que nunca la he visto, que aborden un cortometraje de alguna película. Aunque en un documental creo que sí alguna vez lo vi, pero a ver, cuéntanos un poco. Sí, bueno, muchas gracias por preguntar sobre tu Suy. Es como mi bebé. Sí. Ahorita estamos en post porque quiero hacer como unos arreglos, quiero añadir una narración. Entonces estamos tratando de, como si yo estoy acá, entonces poder hacerlo localmente con la actriz. Y por eso nos estamos demorando un poquito. Pero a comienzos del nuevo año quiero enviarlo a festivales. Mm, Eh, y es un proyecto muy especial porque realmente comenzó como una tesis, yo tenía que hacer mi tesis para la universidad y es bien, bueno, es como, son muchas cosas, pero en mi carrera y específicamente en mi clase de tesis, todos realmente somos estudiantes muy talentosos y competitivos. No de mala forma, pero realmente que nos empujamos tantos. Y cada uno de nosotros en mi clase quería hacer algo muy especial.
Realmente si te contara todo lo que mis compañeros hacían, realmente es como que, wow. Muchos, creo que un compañero tuvo una producción con demasiado dinero, y muchos bueno, diría en mi clase al menos unos tres nos fuimos a distintos países. Uno se fue a Pakistán, otro se fue a Canadá y yo me fui a Perú. Y somos 20 en la clase, entonces quizás no muchos, sin embargo, sí había como este sentido de que si tenemos que viajar a otro país para hacerlo porque queremos contar esta historia, va a suceder. Y la integridad bastante de mi clase y lo que mi profesor trataba de transmitir era em, lo, como la autenticidad de la historia y de poder narrarlo correctamente en el sentido guión estructural, pero también visual y narrativo. O sea que eran muchas cosas. Ok, necesito tener mi guión bien estructurado, bien escrito, pero también realmente, aparte de lo técnico, entender lo que estoy escribiendo, por qué, cuándo pasó esto, ponernos mucha investigación y mucho, como llamamos, feedback para poder contar historias auténticas y bien contadas, correctas. Entonces, eso era la gran misión de mi clase, hacerlo correctamente y bien investigado. Y creo que es una de las cosas muy bonitas que aprendí de esta carrera, porque obviamente hacer cine es lo primero que lo primero que la gente ve es lo visual, realmente, pero todo lo que es preproducción, colaboraciones, este, tantos días de sentarte y conversar con tu DF, pensar realmente por qué estoy haciendo esta historia, quién soy yo para contar esta historia. Son muchos puntos que para mí es una forma muy específica de arte que me gusta. Entonces, hacer tu SUI con esta temática realmente de elogiar, revitalizar el zapateo andino y mediante la perspectiva de dos mujeres, me pareció muy importante para mí y quería hacerlo correcto. Entonces, fue mucha preproducción. Y estoy muy feliz de cómo ha salido y pues ya emocionada de que la gente lo pueda ver. Y bueno, creo que el cortometraje se diferencia algo de todos los demás cortometrajes de tu clase, que este está en quechua, ¿no? También, sí, sí. Está en quechua, una lengua originaria de acá muy bonita, y que espero que lo podamos ver de repente el próximo año en el Festival de Cine de Lima, en otro festival de Lima, para poder a ir todos y ir al estreno. Sí. Wow, qué genial, qué genial. Siento que estoy en una especie de masterclass de Arinka después de hablar sobre su experiencia en cómo hacer este cortometraje. Y hablando del quechua, que me ponía a pensar mientras contabas todo eso, no sé si en algún momento mientras grababas Pluribus sentías esta, no responsabilidad, sino este pequeño peso de poder representar al Perú con el simple hecho de hablar quechua y qué tanto significa el quechua para ti en tu vida. Claro, muy buena pregunta. Obviamente fue un gran peso con mis compañeras. Era algo que inclusive cuando teníamos el guión lo repasábamos muchas veces. Teníamos a alguien que nos ayudaba también con la pronunciación, porque obviamente queríamos tener el mismo dialecto, que era el cusqueño, que nos enfocábamos en el quechua. Eh, Yo, obviamente, bueno, es que, mm, ¿cómo lo describo? Sí había mucha tensión y obviamente muchos nervios porque quiero hacerlo bien, quiero representar bien. Eh, Pensé en muchas cosas realmente, pero siempre tuve en claro mi intención con esto y que con todos los proyectos que he hecho, anteriormente, con el propósito de revitalizar el lenguaje en distintas formas de arte, ya sea en diccionario, en cortometraje, en pintura, también empleando actividades de conversaciones en quechua que hemos podido hacer en el pasado.
Mis intenciones eran clarísimas de lo que yo quería hacer con ese personaje y representar. Entonces fue mucha autoevaluación y fue mucho trabajo interno de prepararme a mí misma. Este, Eso uno. Segundo, me olvidé la otra pregunta. ¿Qué significa el quechua para ti? ¿O qué significa el quechua? Uf, muchísimo. Yo el quechua pude aprenderlo muchísimo más acá en Estados Unidos, que es muy irónico, ¿no? Sí, Es súper sí. irónico. Y inclusive en mi universidad, con un profesor cusqueño de Calca, Wow. eh, que lo hace mucho más especial porque, como te digo, eh, ser inmigrante en Estados Unidos es difícil para muchos y a veces es un poco más difícil para algunos, dependiendo de una personalidad de uno mismo. Pero en mi caso yo no encontraba una comunidad y a veces, bueno, inclusive encontraba peruanos, pero no, a veces no me conectaba mucho con ellos. Entonces, el poder tener esta comunidad, y lo llamamos como la diáspora andina, en Nueva York y específicamente en mi universidad, tomando las clases con Odi, mi profesor, me hizo realmente, o sea, es como que me abrió completamente, tanto, como me hizo entenderme mucho más. Y en términos de mi identidad, en términos de mi propósito como artista y también bastante en el saber respetar y valorar mucho l- l- valorar mucho la cultura de nuestro país, que a veces es un poco romantizada y etc. Y entonces yo siempre pensé que lo mejor que yo puedo hacer es informarme y estudiar bien. Y tenía un gran interés en poder aprender el lenguaje también porque era algo que se había perdido mucho en mi familia, ascendiente de Ancash. Entonces era como mi misión. Y es algo que ni siquiera lo pensé mucho, ni bien me enteré que había clases en quechua, que también mi cara era como que, ¿what? Am, Fue muy especial y no lo dudé. Y conocí a personas tan especiales que ahora son las personas con quien comparto más tiempo acá en Estados Unidos. Eh, es muy especial. Y poder, obviamente, también aplicarlo en Perú, aún más. Es muy bonito. Sí, eso justamente te iba a decir, realmente te agradezco, las personas que te deben estar viendo esto también te agradecerán que sigas haciendo estas cosas porque hacer los diccionarios de traducción, hacer este cortometraje que también hablo de la cultura de Perú. O sea, todo eso que haces y hacen muchas personas que están fuera de acá y que no solo llevan la cultura y expresan la cultura, sino también se lo hacen bien si se le puede llamar industria cinematográfica, a la cultura en general, al sentimiento de identidad. Y de verdad te agradezco que sigas haciendo todo eso y qué mejor que incluso no solo eso que aportas, sino que también es tu pasión, ¿no? Se nota que todo lo haces por pasión, se nota que te encanta mucho el arte. Ya para ir cerrando, Darinka, quería preguntarte así chiquitito, si tienes algo, has pensado de repente que te gustaría trabajar con algún director de Hollywood muy famoso o algún actor en un futuro, de repente, por ahí se pueda presentar una oportunidad, no sé si puedas decirnos. Me encantaría con Guillermo del Toro. Sería, wow, no, sin palabras. Y la última, Frankenstein. Uf, Eh, wow, cine, sí. cine total. Sí, sería un sueño. Cine total, cine. Sí, muy, muy, muy bueno. Qué genial. Y ya para cerrar, Darinka, de verdad muchas gracias por estar aquí, por ese tiempo. Me encantaría poder conversar más contigo. No sé si podrías, aprovechando de poco de la confianza, invitar a los seguidores de la Cinestación en español y en quechua, si se puede, a que puedan ver, Oh, ok. si no se puede, no te preocupes, no te preocupes. No, está Ahí. bien, tipo. Ah, ya, perfecto. Y a que vean, a que te sigan a ti, a Darinka, y también a que puedan ver Pluribus en Apple TV y ya. Ok. Eh, Hola a todos, soy Darinka. Los invito a chequear la Cinestación. Hacen contenido muy chévere. Y también a ver Pluribus, que se estrena un episodio cada viernes en Apple TV. Ayanchu Masikuna y Manaya Kashanki, Ñoka Darinkacha, Kawari, la Cinestación Ta, Pluribus Ta Ima, Sapa Viernes Ta Apple TV Pi. Añay.
Listo, Darinka. Muchas gracias por todo, gracias por lo que nos has estado viendo. Espero podamos escuchar más de ti, escuchar más de tu suyo, más de tu trabajo y ay, a ver la serie y a ver todo lo que estás haciendo. Listo, Darinka, muchas gracias.